Y el día de hoy nos enfocamos en presentar, porque nos lo habían pedido mucho, cómo copiar, cómo modelar y hablar de esa cosa rara que pocas gentes manejan y dominan, que se llama el modelaje, que por mucho es el corazón de la PNL, es el corazón, la esencia de la PNL es presentarle pruebas al mundo de que aquellas personas que modifican sus patrones de pensamiento logran los resultados que logran los exitosos. ¿Cómo se hace esto? A través de un modelaje. Y como te decía, el modelaje surge en la programación neurolingüística modelando a los grandes psicólogos, a los grandes terapeutas, porque se daban cuenta que un maestro, un gran maestro en la psicología, Virginia Satir, Fritz Perls o Milton Erickson, no lograban que sus alumnos tuvieran las mismas habilidades que ellos. Lograban algo, pero finalmente el maestro y el alumno hacía una enorme diferencia. Cuando Grinder y Bandler conocen esta información, se acercan con estos terapeutas, les piden permiso para copiarlos, modelarlos y entregar a los alumnos el modelo para que estos alumnos de estos terapeutas lograran los resultados que lograba el maestro. Cuando lo logran, en sus libros posteriores, los grandes maestros presentan. Milton Erickson decía en uno de sus libros finales: cuando hipnotizo sé lo que hago. Pero si quieren saber lo que hago, pregúntenle a Grinder y a Bandler, porque ellos tenían el modelaje. De hecho, Grinder y Bandler presentaron unos libros que se llaman Los patrones hipnóticos de Milton Erickson, volumen 1 y volumen 2, que son sin duda los libros que te enseñan de una manera más rápida el arte de la hipnosis. Virginia Satir decía: yo trataba de enseñarle a mis alumnos el manejo de la terapia familiar, pero con las herramientas de PNL se calzan las botas de las 7 leguas, o sea, avanzas con una rapidez impresionante, lo que a ella le costaba trabajo. Y así todo esto es así, así funciona. Los pasos importantes para poder modelar. Imagínate que tú eres un vendedor y quisieras tener el éxito del vendedor número 1 de tu empresa. Y en fin, en cada rama, en cada ámbito, ustedes que me están escuchando, hay áreas en las que quisieras tener esas habilidades. La primera cosa, y es la primera y la más importante, es busca a esa persona a la que quieras modelar. Sin embargo, no se copia a una persona en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, yo puedo buscar un gran terapeuta, yo me dedico a dar terapia también, y quiero obtener sus habilidades terapéuticas, pero no lo voy a copiar como marido, no lo voy a copiar como hijo, no lo voy a copiar como hermano, no lo voy a copiar como padre. ¿Por qué? Porque eso no me interesa. No se puede copiar a una persona en todos los aspectos de su vida, porque no existe una persona que maneje los patrones de la excelencia en todos los aspectos de su vida. Entonces se tiene que buscar un área muy específica. Para que me entiendas, puedo modelar a Einstein como su capacidad de desarrollar modelos y teorías en la física, en la ciencia de la física. Pero, por ejemplo, sus relaciones de pareja eran desastrosas, eran verdaderamente desastrosas. Una de las preguntas que te puede quedar ahí en la mente es cómo es posible que una persona que es muy genio en un área de su vida, en otra área de su vida es una persona fatal. Y la respuesta es porque si una persona fuera perfecta en todas las áreas de su vida sería muy aburrido y además no tendría un reto, no tendría un área para mejorar, un reto nuevo para desarrollar en su vida. Hay que buscar a alguien que pudiéramos modelar. Ese es el primer paso, ponerte en presencia física. Y si no lo puedes hacer a través de videos, porque ahora el video nos permite modelar. Y el paso 2 es asimilación de los patrones inconscientes. ¿Cómo se hace esto? Si yo voy a ver a un terapeuta que es excelente, o un expositor, un conferencista que es excelente y lo quiero modelar, me pongo en contacto de él sin juicio, sin analizar. Es decir, en el paso 2 me pongo en presencia de él haciendo lo que quiero que copiar o modelar. Y no pienso nada. Por ejemplo, si lo veo actuando, no voy a pensar, mira, se mueve así. No, si piensas, ya no copias, ya no modelas. Simplemente ponte en presencia de la persona
en un sentido de asimilar los patrones sin juicio. Esa es la parte más difícil. Fíjate bien, tendemos a hacer juicios, tendemos a analizar lógicamente lo que está pasando. Este proceso del modelaje, en el paso número 2 es muy importante simplemente estar como niños. El niño observa y no analiza. Si te decía que un niño ve a un acróbata echarse una maroma, el niño lo puede imitar sin pensar cómo. Y no piensa, mira, primero puso la mano así, luego no, simplemente lo copia. Ahí es donde Bertrand Russell nos dice, todos éramos genios hasta que llegamos al colegio, donde nos hicieron normales. Normales es que ahora todos tenemos que tener más o menos la misma actitud y no salirnos de un promedio. Entonces, sin juicio. Te decía que la niña regaña a la muñeca con el dedito, como su mamá la regaña a ella, pero ella no analiza por qué pone el dedo así, o por qué se pone las manitas en la cintura. No, simplemente lo imita. Tú lo vas a hacer igual. El ejemplo que te puedo platicar más famoso fue cuando el doctor John Grinder, creador de PNL, junto con el doctor Richard Bandler, se acercaron al hipnólogo más grande de toda la historia. Esa persona que podía hipnotizar a un individuo al saludarlo, el doctor Milton Erickson. Era un hombre que tenía una habilidad para hipnotizar impresionante. Sin embargo, cuando Grinder y Bandler se acercan a él, era un hombre que ya tenía cercano a los 80 años. Tenía, por ejemplo, una dificultad para hablar, tenía un problema en la lengua, tenía problemas de movilidad, estaba en silla de ruedas, tenía una serie de problemáticas. Entonces ellos se sentaban, no en una silla de ruedas, pero siempre que hacían sus primeras prácticas, se sentaban, igual que él, ponían la mano, él ponía su mano bajo su barba para detener un poco el peso de su barba, que ya se le caía a la mandíbula, pero ellos cuando hacían ese proceso ponían la mano igual. Obviamente Erickson hablaba con una voz ya, pues de una persona vieja, una persona cercana a los 80 años. Es una voz, voy a tratar de explicártelo así como les decía, míreme a los ojos, respire, véame. O sea, era más o menos su tono de voz. Grinder y Bandler se ponían en presencia de él, lo observaban sin juicio, sin analizar nada, y cuando ya tenían asimilados los patrones, iban al paso 3, que era ponerse en otro lugar y hacer lo mismo que hace él, imitándolo. Ellos se ponían la mano en la mandíbula y hablaban así, míreme a los ojos, respire. O sea, hacían todo igualito y verificaban si lograban los mismos resultados que él lograba. ¿Qué te imaginas que pasaba? Lo lograban. Como lo estaban imitando, y la gente que estaba en presencia de ellos no sabía a quién estaban imitando, no tenía un criterio la persona para decir, están imitando al doctor Erickson. No, lo hacía y lograba esos resultados impresionantemente, por lo menos a un 80% de lo que lograba el gran hipnólogo, ellos lograban esos resultados. Era impresionante y ellos en su vida, antes de eso, jamás habían practicado o hecho hipnosis. Recordarás un refrán que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es más o menos este principio del modelaje de la excelencia de PNL. Paso número 3, ve a un lugar diferente, y si es un conferencista, ahora tú da una conferencia imaginando que eres él, sintiendo que eres él, hablando como él, y observa si el público tiene el mismo impacto que generas tú en el público, el mismo impacto que genera el conferencista. Igual un vendedor, copias al vendedor y luego vas con un cliente, te comportas como el vendedor, sientes que eres él, hablas como él y verificas si tienes los resultados, por lo menos en un 80% que él. Si él vende 10, tú debes vender 8 por lo menos. Entonces, ya que hiciste eso y que tienes este proceso, ahora sí vamos a limpiarlo. El paso 4 sería la activación, ahora sí, de cosas que a lo mejor hay que limpiar.
Por ejemplo, en el caso del Grinder y Balder, que imitaban al viejo Erickson, y ahora ellos decían, vamos a ver si poner la mano bajo la barba es casual o tiene que ver con el resultado. Y ahora quitaban la mano y ellos decían, míreme a los ojos, respire, todo igual, pero sin la mano. Y se daban cuenta que la mano era casual, es decir, la mano no era un factor que afectaba el poder hacer hipnosis. Entonces quitas la mano, ya no. Pero luego revisaban la voz. Ahora, en lugar de hablar así, míreme a los ojos, respire. Ahora hablaban, míreme a los ojos, respire. Y se daban cuenta que la voz sí era un factor muy importante. Si la voz no era exactamente igual, se perdía totalmente la capacidad de hipnotizar. Pero aún ahí se dieron cuenta que no tendría que ser exactísimamente igual. Erickson hablaba, míreme a los ojos. Entonces, con que ellos hicieran su voz más ronca, míreme a los ojos, respire. Con eso era suficiente, pero no servía si la voz era normal. Míreme a los ojos, por favor, y respire. Eso no servía. Tenían que hacer, míreme a los ojos, respire. Y entonces eso sí funcionaba. O sea que aún en la voz había márgenes en los cuales se podían mover. Y entonces codificaban los patrones, ponían en escrito todas aquellas cosas que eran circunstanciales y características personales del modelo y las que eran claves para lograr los resultados. Y entonces ya tenían ahora una lista de las cosas que determinaban la excelencia de la persona haciendo hipnosis o vendiendo o demás. Entonces, una vez que tienes este patrón, que ya estás en este proceso, ya sabes que puedes ponerle tu propio estilo, puedes cambiar las manos, puedes hacer otras cosas, porque le preguntaban a John Grinder, le preguntaban, cuando usted hace hipnosis profesionalmente, ¿usted copia al doctor Erickson? Sí, efectivamente, le contestaba ella. Entonces, ¿dónde queda usted? ¿Dónde queda su propia personalidad? ¿Dónde queda usted, sus habilidades? Y le daba una risa y les decía, miren, yo empiezo donde Milton Erickson acaba. Fíjense la frase, yo empiezo donde Milton Erickson acaba. Copio lo que al señor le llevó 80 años aprender y yo lo copio en 2 meses y a partir de ahí empiezo a ser yo. Y ahí ya le pongo mi propio estilo, le puedo hacer cambios, le puedo hacer lo que yo quiera, pero ahí empiezo a ser yo. Ahora soy yo. También nos han dicho algunos alumnos, ¿y puedo copiar a varias personas? Por supuesto, por supuesto. Puedo hacer una mezcla de varios. Puedo decir, de esta persona, de este capacitador voy a copiar su dicción, pero de este otro capacitador voy a copiar su pasión. Y de este otro capacitador o conferencista voy a copiar su estructuración, su forma de llevar muy estructurado el curso. Bueno, ahí puedes hacer una mezcla de varios y formar un modelo en tu interior que sea el resultado de varios. Esto es impresionante, amigos. Imagínate el poder económico, profesional que te da el poder modelar, la rapidez con la que vas a crecer en la vida profesionalmente, económicamente, teniendo estas habilidades. A mí me preguntan muchas veces si lo hemos probado. Nosotros tenemos un curso que les enseñamos en 2 semanas a formarse como instructores de programación neurolingüística, prácticamente, y te lo garantizo, al nivel de Tony Robbins, para que me entiendas, al nivel motivacional intenso. En el proceso del modelaje, esto es fundamental, porque a lo mejor la primera vez que tratas de hacer lo que hace la persona, en ese momento dices, caray, no me salió bien, soy un fracasado, no sirvo para esto, yo no sé modelar. Momento, ponlo opaco, ponlo bajo volumen, quita esos sonidos y vuelves a empezar a ponerte en contacto con la persona para que de esa forma el proceso sea más fácil. Y el entrenamiento de opacar las experiencias negativas te va a entrenar el cerebro a estar como la mente
de los triunfadores. Así que ya te he presentado el famoso modelaje, porque este es un como secreto, casi nadie lo enseña, no encontrarás libros de esto, ¿eh? No hay libros de esto. La gente que sabe modelar lo conserva como un secreto.